Bienvenidos a todos y una feliz noche para todos. Muy agradecido al Señor por estar una vez más aquí con ustedes. Hoy estamos en 2 de abril, estamos acercándonos al final del programa. Es un momento, ojalá no se terminara ese programa, pero cada cosa tiene su fin. Entonces, Dios nos ha ayudado a llegar a ese punto y creemos que nos va a ayudar a llegar al final con su ayuda, con la ayuda de sus ángeles y de su Espíritu Santo. Entonces damos gracias al Señor. Y yo creo que, no sé si todos, puede ser todos o algunos, han tenido su experiencia con Dios durante esos 40 días. Y bueno, los días que ya han pasado, casi estamos al final. Entonces, espero que Dios haya escuchado o contestado las oraciones. Y si no, yo creo que Dios tiene su tiempo para cada cosa. Esperemos que Dios pueda revelar su poder a través de esos momentos y también de las oraciones que van a contestar para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a seguir con nuestra programación. Vamos a ahora pasar a ver lo que nosotros tenemos para la meditación y quién va a estar a cargo, y también para la predicación de esta noche. Nuestra hermana Janina nos va a ayudar con esa parte. Buenas noches, preciosos hermanos, nuevamente, y bienvenidos a este programa de 40 días. También mencionar que los hermanos pueden seguir compartiendo su link, ¿ya? Para que esta transmisión pueda llegar a muchas personas. Bien, hermanos, vamos a ir entonces aquí a lo que es el programa de esta noche. Primeramente, tenemos el espacio musical, como hemos hecho todas estas noches. Luego tenemos la meditación de la devocional Cada Día con Dios, con fecha 2 de abril. Y en esta oportunidad tenemos a nuestra hermana Olga Sarmiento, que va a tener el tema Evaluación Celestial. Luego tendremos la predicación, que va a ser expuesta por el hermano Daniel Contreras. El título, El Segundo Juicio. Entonces, hermanos, estemos atentos tanto para la meditación, que también dejan mucha enseñanza, y el tema de lo que son temas proféticos, ¿verdad? Son temas que van a venir en un futuro. Entonces, estemos anotando. Consultas y dudas pueden escribirnos en nuestra mensajería privada, ¿no es cierto?, de Messenger de Facebook. Es interesante de ver que la relación que existe entre esos dos temas, aún no 100%, pero evaluación celestial. Sí. Y también se habla de juicio y habla del segundo juicio. Es importante este tema, que nosotros podamos pensar en este tema y aprender muchas cosas de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a pasar al momento de oración. Vamos a ir a las peticiones que tenemos para hoy. Vamos a orar por el Espíritu Santo. Siempre vamos a seguir orando por el Espíritu Santo, y este programa que tenemos de los 40 días, vamos a pedir que Dios pueda seguir bendiciéndonos hasta el final. Y vamos a orar también para que Dios pueda traer ánimo a los miembros, a cada uno de los miembros, y también que pueda traer unidad entre nosotros, porque dice que en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando Jesús dejó la iglesia, entonces ellos eran unánimes, también estaban en el templo orando y confesando sus pecados uno al otro, y también sus pecados a Dios, y que pueda ser también nuestra experiencia hoy en día. Y vamos a orar para que Dios nos ayude en la proclamación del Evangelio, este mensaje que nosotros tenemos que presentar al mundo. Vamos a orar para que Dios ayude con eso, porque sin la ayuda del Espíritu Santo, en realidad no se puede hacer mucho o nada. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude. También, mientras que nosotros predicamos el Evangelio al mundo, necesitamos también que Dios nos ayude a nuestra consagración como miembros. Vamos a orar por la espiritualidad de la iglesia, por su consagración, y que Dios pueda ayudarnos a ser instrumentos en sus manos, luz para el mundo, para que en nosotros el mundo pueda ver a Cristo.
Vamos a invitar que todos puedan acompañarnos en una oración presentando esos puntos al Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú has ayudado a cada uno de nosotros a llegar a ese punto en nuestro programa. Gracias por que tú has bendecido a muchos, a todos, por tu presencia, por las palabras que nosotros hemos recibido, escuchado, y te damos gracias por lo que tú vas a traer a nosotros esta noche. Pedimos que tú puedas seguir dirigiendo nuestros pasos, que puedas ayudarnos a fin de que podamos ser fieles a ti en todo. Te pedimos que tú puedas ayudar a tu iglesia para que podamos estar en perfecta unidad, como existe en el cielo, que pueda existir también entre nosotros. También oramos para que puedas ayudarnos a ser unánime, que podamos seguir el ejemplo de la iglesia primitiva cuando comenzó, cuando Jesús dejó esa iglesia. La obra que se hizo en el medio de ellos ayuda para que sea la misma obra en nosotros también, en nosotros. Oramos también por la proclamación del Evangelio. Sin tu ayuda no podemos hacer esta obra. Pero con el Espíritu Santo con nosotros, eso sí va a ser posible. Muchas almas van a aceptar o van a poder entender la verdad. También oramos por nuestra consagración como miembros. Ayúdanos para que podamos consagrarnos a ti y que podamos humillarnos delante de ti, como nosotros pedimos unos días, que podamos despojarnos del yo y que así podamos ver solamente a Cristo, no a nosotros, porque estamos humillarnos delante de ti y solamente exaltar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Que puedas guiarnos y que tu Espíritu Santo pueda guiar el programa de esta noche. Bendícenos, escucha nuestras peticiones. Te pedimos todo en el nombre y los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor porque sabemos que ya ha contestado nuestras oraciones y espero que también ustedes han orado en sus corazones, en su mente, para que Dios, para presentar sus peticiones al Señor. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa y que puedan prestar atención a lo que viene ahora después. Que Dios pueda bendecirnos y que su palabra pueda ser de gran bendición para nuestra alma. Amén. Amén. O Senhor do céu e mar, vejo o povo a lamentar. É meu plano aliviar o seu sofrer. Eu que fiz o sol brilhar, quero as trevas dissipar. Quem dispõe a espalhar a minha luz. Eis-me aqui, Pai, um servente. Tua voz ouvi a me chamar. Pronto estou, Pai, vai guiar-me. O teu plano ao mundo irei falar.
os vi fugir. Corações quebrantarei, com amor mudá-los-ei, com palavra livrarei quem enviar. Eis-me aqui, Pai, o servente, tua voz ouvi a me chamar. Pronto estou, Pai, vem guiar-me. O teu plano ao mundo irei falar. Eu, Senhor da terra e ar, pronto estou a me doar. Quero a todos ofertar a salvação. Do faminto vou cuidar e um banquete ofertar. Grandes coisas proclamar. Quem hoje irá, eis-me aqui, Pai, o servente, tua voz ouvi a me chamar. Pronto estou, Pai, vem guiar-me. O teu plano ao mundo irei falar. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Pai. Le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora los invito a que me acompañen en una palabra de oración. Lo que puedan, de rodillas. Amante Padres que mora en los cielos, alabado sea tu nombre. Te damos gracias por tus ricas bendiciones. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos ha cuidado. Te pedimos que ahora al abrir tu palabra, nos dé sabiduría desde lo alto con tu Santo Espíritu. Nos guíe y que nos ayude, mi Dios, que tu palabra haga cambio en nuestra vida diaria. Que la pongamos en práctica, mi Dios. Te pedimos que nos guíen, que nos acompañen. También te pedimos que sea con los hermanos donde quiera que se encuentren. Que usted lo acompañe a los que nos están escuchando y nos están viendo en esta mañana. Gracias, mi Dios. Acompáñanos, son favores que te pedimos con el perdón de nuestro pecado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos leyendo la devocional Cada día con Dios.
Y hoy, 2 de abril, el título es Evaluación Celestial. Y nos dice, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Constantemente se está evaluando el carácter. Los ángeles de Dios, amado lector, calculan su valor moral, evalúan sus necesidades y llevan su caso ante Dios. Cuán fervientemente debiéramos luchar para saber qué quiere el Espíritu de Dios y cuán agradecidos debiéramos de estar de que podamos encontrar ayuda en alguien que es poderoso para salvar. Amén. ¿Manifiesta usted impaciencia y profiere palabras agradables, apresuradas? ¿Está lleno de estima propia? ¿Tiene pensamientos y costumbres sensuales? ¿Está haciendo algo que se oponga de lleno al propósito de Dios? ¿Le está robando a su Padre Celestial al negarle sus talentos y su corazón? ¿Por qué no deja de hacerlo? ¿Por qué no se entrega plenamente a Dios? Le impartirá su luz y su paz, y usted gustará de su salvación. Amén. No le traiga más a Dios una ofrenda peniquebrada o enferma. Sus facultades mentales y físicas están debilitadas debido a su transgresión, pero el cielo no puede aceptar esa ofrenda. ¿Por qué no viene para que sus enfermedades sean sanadas y puedan ofrecer un sacrificio vivo, santo y sin mancha? ¿Le ha estado robando a Dios los diezmos y ofrendas? Esta intrusión es para usted, dice el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y hallaré alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriréis las ventanas de los cielos y derramaréis sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. ¿Por qué no confían en la palabra del Señor? Tenemos el privilegio de experimentar el gozo de Cristo. Es difícil convencer a los que han probado las riquezas del conocimiento de Cristo, que Él es una raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, en circunstancias que para vuestras almas Él señalado entre 10,000, y todo es codiciable. Cantares 5, 10 y 16. Lo amo, lo amo. Veo en Jesús encantos incomparables. Veo en Él todo lo que los hijos de los hombres pueden desear. Vengamos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. O tengamos una preparación para el cielo por medio de sus méritos y su justicia.
Al corazón contrito, humillado, no despreciará. Amén. En esta pequeña lectura que acabamos de tener, queridos hermanos, hay muchas lecciones que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Y también muchas lecciones que podemos sacar para cada uno de nosotros y aprender de ella. Primeramente es que dicen sacrificio vivo, santo. ¿Qué quiere el Señor para cada uno de nosotros, hermanos? Él quiere santidad. Él quiere que seamos santos. Dice su palabra en Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, el Señor nos pide santidad. Él nos pide, como dice en su palabra en Mateo 5:48, que seamos santos. Él quiere santidad, que usted y yo seamos santos. Él quiere llevarnos al cielo. También Él está mirando y está evaluando su carácter y mi carácter. El carácter es lo único, queridos hermanos, que vamos a trasladar, a llevar al cielo. Lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, queridos hermanos. Y dicen en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, párrafo 4, dice: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. Oigan, hermanos, cuando sea el carácter perfectamente reproducido de Cristo en nosotros, entonces Él lo va a reclamar como suyo. Queridos hermanos, Dios quiere que tengamos el carácter de Él en nuestra vida. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso quiere Cristo, vivir en nosotros, vivir en usted y en mí. Aquí, queridos hermanos, hay muchas preguntas que son para meditar, para que nosotros podamos meditar y pensar, ¿qué quiero yo hacer en este 2021 de ahora en adelante? ¿Quiero cambiar? ¿O sigo teniendo palabras apresuradas, sin paciencia? ¿O sigo teniendo pensamientos y costumbres sensuales? ¿Está haciendo algo que oponga mi preparación con Cristo? Queridos hermanos, es algo que Dios quiere que vengamos a Él, nos rindamos completamente a Él. Tenemos que dejar de hacer cualquier cosa que impida su salvación, mi salvación. Estamos llenos de estima propia, el orgullo, la avaricia, el mundo, cualquier cosa, queridos hermanos, que nos impida entregarnos a Dios completamente a Él. Debemos pedirle en oración, en ayuno: Señor, quítalo de mi vida. Quiero empezar este 2021, un año nuevo, un año de santidad, un año digno para que tú puedas derramar tu Espíritu Santo en mi vida. Queridos hermanos, no quiero proferir palabras apresuradas. Que Dios nos ayude a que pensemos más antes de responder a un hermano. Que haya de verdad un amor, que nos amemos de corazón unos al otro, que haya un amor no fingido entre nosotros, un amor que los hermanos de afuera, la gente de afuera digan: de verdad,
son cristianos, de verdad son hijos de Dios, que nos amemos de corazón. Dice el título, Evaluación Celestial. El cielo nos está evaluando. El cielo está calculando su valor, mi valor. Estamos evaluando nuestras necesidades. El caso suyo, mi caso, está llevado ante los tribunales celestiales. Hermanos, que Dios nos guíe, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude cada día a que podamos morir al yo, que podamos vivir completamente santidad. Es mi deseo y mi oración. Gracias a cada uno de ustedes y que nos rindamos completamente a Dios. Es mi deseo y mi oración. Amén. Dios se le bendiga. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Paz en Cristo hay al aprenderte. Con amor Él nos libró del pecado cruel. A Él escucha, ven y te hará brillar. Si vivimos como Él, paz en Cristo hay. Nos da esperanza, nos da solaz, su fuerza da, si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, solo en Cristo hay paz.
donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Hola, mi nombre es Jamie Rivera y quiero hablarte en esta ocasión acerca de la mujer, su rol como esposa y como madre, siendo tú el corazón del hogar. Hay un proverbio muy cierto que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa aún el valor de las piedras preciosas, sobrepasa el valor del oro, de la plata, de los rubíes o del diamante. Cuando un hombre pide que seas su esposa, te ha elegido para que seas aquella compañera, para que seas su confidente, para que seas su ayuda idónea. Te ha elegido para que seas aquella persona con la cual quiere escribir de ahora en adelante su nueva historia. Esto trae un sinnúmero de responsabilidades, pero más que ello, oportunidades y bendiciones que aún los ángeles quisieran ocupar tu lugar. ¿Pero por qué? Porque tú serás más que cualquier persona, cualquier cosa, la que jugará un papel importante en el futuro de tu esposo y de tus hijos. De ti depende en gran manera la influencia, la alegría, la felicidad de ellos. Puedes proporcionar alegría al corazón de tu esposo, de tu tierno hijito, mediante solo una palabra de alegría, mediante una sonrisa de aprobación. La palabra esposa significa tejedora, y tejer es juntar, cruzar, entremezclar algunos lazos o hilos entre sí para formar un todo. Cuando vemos una prenda que ha sido tejida a mano, podemos percibir que ha sido con dedicación, con esmero, con paciencia, con perseverancia. Realmente el tejer es un arte y tú, mujer, eres una artista, porque tú eres la que le das la belleza y el diseño a tu hogar. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida
Extendemos una cordial bienvenida a todos nuestros queridos hermanos que han estado atentos a nuestra programación y que hoy nuevamente están acompañándonos para recibir esas bendiciones de lo alto. Mi nombre es Daniel Contreras y es un placer, una gran bendición poderles acompañar en la exposición de la Palabra de Dios bajo un tema de suma importancia y muy interesante. El tema es titulado El Segundo Juicio. Es algo muy importante que nosotros hemos de descubrir y recordar. Antes de esto, quisiera invitarle a que me acompañe en una oración al Señor para encomendar nuestros pensamientos y nuestro corazón a su divino poder. Amante Padre Celestial, damos gracias porque nos permites este momento de meditación, este momento en el cual hemos de considerar su palabra. Ayúdanos, Dios, para poder comprender el mensaje que has querido preparar para nosotros en esta noche. Le rogamos, bendito Dios, que pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos que están siguiendo esta programación y que su Santo Espíritu pueda ser con ellos y que este tema sea para el aprovechamiento espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, el segundo juicio. ¿Sabía usted que hay un segundo juicio? Mucho se habla del juicio de Dios, el gran día del juicio. Cuando nosotros pensamos en esto, muchas veces no reparamos en que ese juicio que Dios está haciendo a los seres humanos se divide en ciertas etapas que hemos de considerar para que sepamos la manera justa en la que Dios actúa para con sus redimidos. Nosotros hemos escuchado mucho acerca del juicio y ya hemos considerado en temas anteriores el juicio, el primer juicio, la primera etapa del juicio. Y quisiera que nosotros hiciéramos algunas diferencias entre ese primer juicio y el juicio del cual hoy hablaremos, que lo hemos titulado el segundo juicio. En el libro Cristo en su Santuario, nosotros encontramos aquí en el Espíritu de Profecía algo muy interesante. Dice así: en el ritual típico, solo quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenían parte en el servicio del día de la expiación. De modo que en el gran día de expiación final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los de quienes profesaron ser el pueblo de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y separada, y se verificará en una fecha posterior. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Queridos hermanos, en este precioso párrafo encontramos que la obra del juicio de los impíos es una obra distinta y dice también separada y que se verificará en una fecha posterior. Esa palabra es muy clave. Se verificará en una fecha posterior. Como ya hemos hablado en temas anteriores, el primer juicio, que también es llamado el juicio investigador, donde se investiga, como su nombre lo dice, los casos de aquellas personas que se acercaron igual que en el servicio típico, que se acercaron con confesión y arrepentimiento. Esas personas, sus casos, son llevados al santuario a través de la sangre del Señor Jesucristo en este caso. Esos casos son considerados durante ese lapso de tiempo que, como ya hemos estudiado, comienza desde 1844 y termina hasta el fin de la gracia para este mundo, cuando Cristo Jesús sale
del santuario celestial. Queridos hermanos, durante este tiempo en el cual estamos viviendo actualmente, es el momento preciso en el cual debemos acudir con confesión y arrepentimiento. Porque es en este momento cuando se verifica el caso de los justos. Si yo pienso que mi caso se ha de verificar en el juicio segundo, eso es un gran error, porque en ese juicio se verificará solamente el juicio de los impíos, de los que se perdieron. Todo esto quedará muy claro a través de todo el estudio que hemos de tener en esta noche. Por eso es muy importante que preste mucha atención y que podamos prestar nuestros sentidos, abrir nuestro corazón y poder comprender lo que Dios quiere hoy explicarnos. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 639, nos dice la inspiración: asimismo, cuando el servicio de la propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás y se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso, nos comenta aquí la sierva del Señor. Queridos hermanos, aquí hace otra alusión al santuario terrenal, al servicio típico. Dice que al final de todo el proceso de expiación, estamos hablando de que el proceso de expiación comenzaba por la elección de dos machos cabríos. Uno iba a ser ofrendado al Señor y otro iba a ser dejado vivo en representación de Azazel o Satanás. Luego el macho cabrío, cuya suerte había caído para el Señor, era inmolado y la sangre de este macho cabrío era llevada velo adentro, rociada sobre el propiciatorio del arca del pacto, y luego se realizaba toda la ceremonia de limpieza del tabernáculo. Una vez realizada toda esta ceremonia, ahora tomaban al macho cabrío cuya suerte había caído para Azazel. El sumo sacerdote colocaba sobre él sus manos y confesaba sobre él los pecados del pueblo de Dios. Pero hay que aclarar algo muy importante en esto, que los pecados que eran confesados sobre ese macho cabrío eran los pecados que el pueblo había confesado a Dios y que se habían arrepentido en sus corazones. Un pecado no confesado no era cargado a este macho cabrío. Un pecado no confesado era pagado por el autor de ese pecado y en muchas ocasiones moría en ese mismo día. Queridos hermanos, lo mismo sucederá en nuestro tiempo ahora en el verdadero desarrollo de este plan de redención. Dice el testimonio que acabamos de leer que cuando la obra de propiciación haya terminado en el santuario celestial, estará la presencia de Dios, la presencia de los ángeles y la presencia de los redimidos. Y en presencia de ellos se verifica, como decía el testimonio anterior, el juicio de Dios. Se es declarado culpable a Satanás por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios le confesó. Entonces Satanás es desterrado a una tierra desolada por un determinado periodo de tiempo que nosotros veremos a continuación. Todo esto nos lleva a ciertas preguntas que nosotros hemos de considerar, a ciertos aspectos importantes que hay que considerar de este tema, como por ejemplo, ¿cuándo comienza este segundo juicio? O el juicio de verificación de los impíos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20,
en el versículo 1 en adelante, nosotros encontramos esta respuesta. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego, en el verso 4, en el inicio del desarrollo de este encarcelamiento de Satanás, en ese inicio, el apóstol Juan dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay varias cosas que van coincidiendo. Satanás es atado por un periodo de tiempo de 1000 años. Y en el verso 4 dice que los redimidos son llevados al cielo, dice, vivieron y reinaron con Cristo por también 1000 años. Ese verso 4 también dice, ¿qué harán en el cielo? Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vamos a ampliar un poquito más esta situación para que podamos comprender a la luz de la Biblia quiénes son los que recibieron esa facultad de juzgar. La Biblia lo dice muy claro. El profeta Daniel, en el capítulo 7 de su libro en Daniel, en el verso 22, dice lo siguiente: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. El profeta Daniel ve venir al Señor, ve venir al anciano de días, y dice que este anciano de días hizo partícipes, hizo parte del juicio a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son esos santos del Altísimo? Por si no hemos comprendido, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 3 nos aclara esta situación. Y dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El verso 3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Queridos hermanos, el apóstol Pablo llama santos a los seres humanos que profesan la verdadera religión de Cristo. Él dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y luego dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Entonces, ¿quiénes son los santos que juzgan al mundo? Vosotros en aquel entonces se refiere a nosotros también. Luego, él se incluye dentro de los que han de juzgar al mundo y a los ángeles, como dice en el verso 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, ¿a quiénes juzgan los santos? Los santos juzgan al mundo. ¿Quién es el mundo? Los impíos. Los santos también juzgan a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles caídos. Entonces, queridos hermanos, ya vamos abriendo un poco el panorama, haciendo un pequeño recordatorio de lo ya estudiado. Cristo desciende en majestad aterradora a este mundo. El apóstol Pablo nos dice que en el aire los redimidos reciben al Señor. El apóstol Juan dice que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Queridos hermanos, luego los que no pudieron
salvarse, los que no se arrepintieron de sus pecados, los que no recibieron la gracia del Señor a causa de sus transgresiones, estas personas mueren en virtud de la segunda venida del Señor Jesús. Todos los impíos mueren en la anchura de la tierra, como lo describe la Biblia. También dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 17, para confirmar un poco esto, dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Los cuerpos muertos de las personas que rechazaron a Jesucristo y su gracia quedan tendidos sobre la faz de la tierra. Una gran mortandad, miles y millones de personas son devorados por las aves del cielo hasta que sus cuerpos son consumidos sobre este mundo. Solamente Satanás queda vivo con sus ángeles en este mundo. Por eso la Biblia describe que un ángel descendió al cielo con una gran cadena y ató a la serpiente antigua, que es llamada Satanás, por 1000 años. Es una prisión circunstancial, es una cadena simbólica. Al no haber una persona al que él pueda engañar, que él pueda molestar, prácticamente está encerrado, está atado, y por un periodo que describe la Biblia por 1000 años. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es la razón por la cual Dios realiza este juicio? En el juicio anterior, en el juicio de investigador, uno podría llegar a pensar, bueno, si Él ya sabe quiénes son los que se van a salvar, evidentemente sabe quiénes son los que se van a perder. ¿Y para qué nosotros hemos de repetir o verificar un juicio que Dios ya verificó? Pues hay ciertas razones por las cuales Dios quiere hacerlo. En la carta de Judas, en el versículo número 14 y 15 dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Está hablando de ese capítulo que hemos estado estudiando de la redención de los salvos. En el verso 15 dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, queridos hermanos, siendo los santos de Dios testigos de este juicio, los perdidos son dejados convictos, o sea, son declarados culpables. Su sentencia está ya ratificada por la multitud de testigos que el Señor llevará al cielo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12, dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Interesante. Aquí el apóstol Juan nos aclara que los libros fueron abiertos. Ya vamos a ver qué libros. Y que quienes fueron juzgados por las cosas escritas en ese libro fueron los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son los que no resucitaron en la primera resurrección y los que murieron por causa de la segunda venida de Cristo. O sea, esos muertos que son juzgados por esos libros son los impíos de todas las generaciones y edades en este mundo. El conflicto de los siglos, en la página 642, nos dice: al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces
los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Interesante. Cuando finalizan los 1000 años de verificación del juicio y los perdidos son dejados convictos, entonces ahora Dios necesitará ejecutar el juicio que fue decretado. ¿Cuándo fue decretado? Durante ese milenio en el cual los santos fueron testigos y también partícipes de ese juicio. Ahora, algo muy interesante que nos hablaba Apocalipsis 20:12 es que los libros fueron abiertos. ¿Qué contienen esos libros? ¿Por qué los muertos son juzgados por las cosas escritas en esos libros? Nos dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: en los libros del cielo, frente a cada nombre está anotado, con terrible exactitud, toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido y todo pecado secreto, junto con todo disimulo astuto. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos mal gastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue anotado por el ángel registrador. No sé usted, querido hermano, pero este es uno de los párrafos de la palabra de Dios que erizan la piel. Evidentemente, porque somos culpables de muchos pecados. Y Dios quiere advertirnos de una manera muy solemne que en sus juicios no habrá oportunidad de juego. Queridos hermanos, todo lo que estamos haciendo, pensando y hablando, cada palabra, cada acto, cada pensamiento es anotado con terrible exactitud. Aún los que fueron hechos y dichos en lo más secreto, todo es anotado en ese libro. Ese libro es el que se ha de usar para juzgar también a los que se han de perder en este mundo. Yo quisiera hacerle que usted haga una reflexión. Si Dios le prestara su registro celestial, ¿qué leería en él? ¿Qué cosas ha anotado el ángel registrador de su conducta? ¿Cree que hay algo escrito en ese libro que merece la pena pedir perdón? ¿Por qué no lo hace? En este momento usted tiene oportunidad de que al lado de ese pecado se escriba también la palabra perdonado. Hermano, querido hermano, en este momento hay gracia para hacer eso. Cuando se realice este juicio del que estamos hablando, ya no lo habrá. Este solamente es un juicio de verificación para dejar convicta a la persona o culpable a la persona de esos pecados no confesados. Es momento de aprovechar. Aquí el mismo párrafo dice que se anotan las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas. Si durante los temas vistos en esta programación ha habido algún tema especial que ha tocado su corazón y usted ha sentido como un llamado divino al arrepentimiento, esa es una admonición, esa es una reconvención. Y si usted la desprecia, querido hermano, aún si este tema que estamos estudiando es para usted un llamado al arrepentimiento y usted lo desprecia o lo pasa por alto, el ángel que en este momento usted tiene a su lado lo registrará en ese libro de memorias. Es solemne,
es solemne el momento que estamos viviendo. Ampliando un poquito más esta situación de este juicio, el libro El conflicto de los siglos, en la página 641, nos dice el párrafo 6. Los santos, junto con Cristo, juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley y la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Esto es aún más solemne. Los santos revisan el libro y ahora comparan los actos de las personas y ven que todo coincide con terrible exactitud. Y cuando ya no hay más que hacer y que investigar, se escribe al lado del nombre de esa persona la cantidad de castigo que debe recibir. Porque la cantidad de castigo dice que es proporcional a la cantidad de pecados que se cometieron. Y ese nombre es escrito en el libro de la muerte. Siguiendo la lectura del conflicto de los siglos, ahora en la página 642, en el párrafo 1, dice: también Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. Judas llama a ese juicio el juicio del gran día. Casualmente, la Biblia declara que para Dios 1000 años son como un día. Se está refiriendo al día del segundo juicio. Queridos hermanos, es algo muy solemne. Seguramente el Espíritu Santo en este momento le está haciendo recordar muchas cosas y lo está invitando a tomar algunas decisiones. Preste atención. Esto nos lleva a una curiosidad. Si Dios es capaz de discernir entre el que se salva y el que no se salva, ¿por qué los santos ayudan en este juicio? ¿Cuál es la razón de que nosotros seamos partícipes de saber por qué se pierde el que se pierde? Hoy vamos a comprender eso. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, el verso 7, dice una gran verdad, hermano. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que está en el corazón. Queridos hermanos, en ese momento, cuando Dios venga a llevar a su pueblo, nosotros nos vamos a llevar ciertas sorpresas. Y esas sorpresas podrían dejar empañado el juicio que Dios ha hecho a la humanidad. Como por ejemplo, tal vez usted vio una persona muy consagrada en la iglesia, una persona que tuvo una vida rectilínea delante de los ojos de Dios, pero que usted no la ve salva en el cielo. Y usted dice, ¡wow! ¿Y cómo es que tal hermano se perdió? Como también hay otra sorpresa. La primera sorpresa consiste en que en el cielo usted no va a encontrar personas que creía firmemente que podrían estar ahí. La segunda sorpresa es que personas que usted creía firmemente que no entrarían al cielo, de repente usted los mira en el cielo. Como por ejemplo el caso de Esteban. Quien ordenó la ejecución de Esteban fue en aquel entonces Saulo, que nosotros lo conocemos como Pablo. Esteban murió viendo a Saulo decretar
la orden, su ejecución. ¿Qué pasará cuando Esteban en el cielo se encuentre con Pablo y diga, este es el hombre que mandó ejecutarme? ¿Cómo se salvó? Entonces Dios tendrá que aclarar ese asunto. La segunda sorpresa es que usted en el cielo encontrará gente que creyó que se iba a perder. Y la tercera sorpresa es que usted va a estar en el cielo. Esa va a ser la tercera sorpresa y la más grata, creo yo, en aquel momento. Usted va a decir, Dios me salvó. Realmente la sangre de Cristo fue eficaz en mi vida y yo estoy aquí. ¡Wow! ¡Qué grata sorpresa! Entonces, si Dios dejara que nosotros consideráramos los casos de las personas salvas y perdidas, recuerden lo que dice el texto. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo que está en el corazón, tal y cual sucedió en el caso del fariseo y el publicano que subieron a adorar. Para los hombres, el fariseo era un ser justo y el publicano era una persona perversa, injusta y que merecía perderse. Pero para Jesús, en ese momento, el fariseo estaba en una situación de perdición porque no confesó sus pecados y el publicano descendió justificado porque él sí tenía arrepentimiento en su corazón. Otra razón, y para poder validar lo que hasta aquí hemos dicho de estas sorpresas. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 50, muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. Reflexione, lo vuelvo a leer. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Entonces, durante la cosecha no podemos juzgar las intenciones. Solo podemos juzgar los actos. Por eso es que cuando un hermano comete un pecado abierto a la ley de Dios, se aplica la disciplina de exclusión, porque juzgamos un acto, pero nosotros no podemos juzgar las intenciones. Posiblemente una persona que cometió adulterio sea tan merecedora del castigo de la persona que alberga orgullo, envidia en su corazón, pero nosotros no podemos juzgar ese caso. Porque ese caso solo puede juzgar Dios porque está en el corazón. Ese pecado está arraigado dentro de la persona. Por fuera puede ser una apariencia de piedad, pero por dentro puede estar, al igual que un sepulcro, lleno de pudredumbre. Y durante la cosecha, durante el tiempo del juicio investigador, nosotros no podemos juzgar. Solo lo podemos hacer durante el segundo juicio, cuando la cosecha ha sido recogida. Aquí hay un párrafo que todos los que trabajamos en la obra del Señor debemos meditar seriamente. Conflicto de los Siglos, página 636, dice: el ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, Él contempla la cosecha. ¡Qué terrible! Hay que tener cuidado. Dios juzgará también las intenciones, no solo los actos. Debemos actuar honesta y honradamente a la luz de Dios, no de los hombres. Otra parte del por qué
los santos ayudarán en el juicio, y este párrafo puede hacer de que lo escandalice un poco. Puede hacer que llame mucho la atención. Pero si eso sucede, entonces usted necesita ayuda de Dios. Usted necesita ir a la oración y a la investigación. Comprenda bien lo que vamos a leer. Dice el Espíritu de Profecía: entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán, aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencias que el Espíritu de Dios tocó sus corazones. Son reconocidos como hijos de Dios. Oiga bien, los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los paganos son personas de religiones que adoran inclusive a dioses falsos o adoran cosas que Dios mandó no adorar. Queridos hermanos, a la luz de nuestra vista, si nosotros tocara que hacer ese juicio a estas personas, nosotros nos iríamos por ciertos escritos, ¿no? Y el que adoró una imagen no se salva. Y el que hizo esto no se salva. Y dejaríamos fuera de la salvación a muchas personas. Por eso Dios hace este juicio junto con nosotros, para que nosotros comprendamos el por qué estas personas se salvaron. Si no, eso será una gran sorpresa, que nosotros miremos a una persona idólatra en el cielo. Eso será para nosotros algo que no podríamos comprender si Dios no nos hace partícipe de este juicio. En ese libro, en los libros que Dios nos prestará, estará ahora escrito el por qué esas personas merecen la salvación de Dios. Queridos hermanos, ¿cuál será el gran logro de Dios con este juicio? Dice el deseado de todas las gentes en la página 40. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para proclamar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifiestos. Al final de este juicio, nosotros vamos a poder ser testigos de el por qué se salva el que se salva y por qué se pierde el que se pierde. Y con íntegra seguridad podríamos proclamar ahora: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Los mismos perdidos reconocerán que lo que Dios hizo fue lo correcto. Querido hermano y hermana, este es el momento importante para los que viven. Estamos viviendo durante la primera fase del juicio, el juicio investigador. Aprovecha este tiempo. Ven al Señor con arrepentimiento y confesión de tus pecados. Apártate del mal, abandona tus pecados. El Señor quiere salvarte. La recompensa a los que se pierden después de este juicio es terrible. Fuego cae del cielo y emana de la tierra y consume y purifica el universo entero de pecado. Satanás y sus malos ángeles son al final también muertos en esta gran conflagración. ¿Querrás estar tú en ese momento en ese lago de fuego? Seguramente que no. Por eso te invito a aprovechar este tiempo. Hemos de ser partícipes de este solemne juicio en el cielo. Es un gran privilegio que Dios concederá a cada alma. Queridos hermanos, esforcémonos por nuestra salvación con temor y temblor para un día estar en ese lugar con Cristo Jesús en los cielos. Amén. Después de la consideración de este tema, quisiera invitarlos a que ahora, bajo el solemne llamado de Dios, puedan acompañarme en una oración
para concluir. Oremos. Amante Padre Celestial, damos gracias por todo lo que nos has explicado en esta noche. Perdónanos, Dios, si hemos desperdiciado el tiempo, si hemos actuado imprudentemente. Ayúdanos, Padre, para ser parte de esa primera resurrección, para obtener los beneficios de este primer juicio que estás llevando a cabo y para ser parte de este juicio en los cielos a los impíos. Amante Padre Celestial, ayúdanos para poder salvarnos a nosotros mismos y para ayudar a otros a que accedan a esta salvación y escapen de estos castigos eternos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hablado con nosotros. Ayúdanos a que también seamos transformados por tu poder. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que la bendición de Dios les acompañe. Muito tempo atrás algo bom aconteceu. Não podia imaginar onde nasceu um menino que seria o rei e um dia morreu só por amor ao pecador. Eis a razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz. Pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do viver. Eis-nos prontos mais e mais para servir e o nosso interior a ti confiar para ser um instrumento de valor em suas mãos, oh de eterno amor, amor sem par. Eis a razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz. Pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do viver. E finalmente achei uma razão, Senhor, razão por quem meu coração se encheu de louvor. E tudo o que faço não posso explicar, pois só sei que feliz cantarei a ti. Eis a razão do amor de Jesus.